Porque esta semana, ya saben ustedes, estamos hablando de cómo se puede contribuir a erradicar la violencia de género desde todas las perspectivas sociales, y ha habido un asunto en el que todos nuestros invitados han destacado: la importancia de que la prevención de la violencia de género empiece en la infancia y que haya un importante esfuerzo en la educación. Precisamente la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ultima una resolución que contribuya a ayudar a los centros educativos del archipiélago a establecer su propio plan de igualdad. La estrategia pretende eliminar los estereotipos asociados a la identidad sexual y prevenir el ejercicio de la violencia de género en las aulas de las islas. Precisamente de esa educación en edades tempranas vamos a hablar en esta mañana con Juani Mesa, que es doctora en psicología y sexóloga. Juani Mesa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Y también hablamos con Teresa Costas, que es directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa y responsable del Servicio de Innovación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Señora Costa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, precisamente vamos a hablar de ese proyecto, de esa estrategia de la Consejería de Educación de establecer esos planes de igualdad en centros escolares de las islas. Hay algunos centros que lo tienen, pero la idea es que todos lo tengan, ¿no? Sí, efectivamente, eso se enmarca dentro de nuestro plan de igualdad, coeducar en el sistema educativo canario, porque creemos que es la base fundamental la coeducación, y establecer un modelo para que dar unas orientaciones a los centros educativos que aún no lo tienen, porque hay muchos centros que lo tienen. Creemos que es una buena herramienta para ayudar. En primer lugar, todavía estamos diseñando la resolución, creemos que en enero podrá salir, y lo que pretendemos es que cada centro educativo haga un diagnóstico, es decir, una radiografía de qué hay, no solo en su centro educativo, sino en su comunidad educativa, que es lo fundamental y lo importante, y a partir de ahí empezar a elaborar y diseñar su plan, que puede ser a 2 o 3 años dependiendo de cada centro educativo. Creemos que la educación es fundamental y la prevención es fundamental en este y en otros aspectos, pero la igualdad y eliminar los estereotipos y los roles asignados tradicionalmente a las mujeres es un elemento fundamental para avanzar hacia la igualdad, la equidad, y en niños y niñas que no son el mañana, son el hoy, son los que están construyendo la sociedad de hoy y son los que tenemos que atender y educar en la igualdad, y educar y dar formación, educación afectivo-sexual, que es muy, muy importante desde las más tempranas edades. Sobre todo porque se están dando situaciones en las que hemos hablado en alguna que otra ocasión, señora Costa y señora Mesa, de vuelta atrás en determinadas cuestiones que pensamos ya superadas, pero que están detectando tanto los educadores como los psicólogos que determinadas ideas preconcebidas sobre lo que es lo femenino o lo masculino han regresado a las aulas. Han regresado y de una forma tremenda y muy preocupante. Es como si estuviéramos hace 25 o 30 años hacia atrás, como casi predemocráticas. Las ideas que tienen sobre el amor romántico, sobre la posesión, sobre lo que se entiende por una relación sana, no tienen nada que ver en muchos casos con lo que es en realidad, ¿no? Y es muy difícil desmontarla, porque cuando ya, por lo menos yo, cuando yo ya los conozco, ya estamos en secundaria, y eso tendríamos que haberlo trabajado antes, cuando se le cuentan cuentos. Los cuentos hace muchísimo daño. Sí, hemos vuelto de nuevo a los cuentos de princesas, también a esos roles del pasado, pero ¿qué ha podido pasar, señora Mesa, para que de nuevo hayamos dado unos pasos hacia atrás? Yo creo que en parte nos relajamos. En algún momento del camino pensamos, uy, somos una sociedad moderna, y no pensamos en las consecuencias de lo que hacemos y de lo que decimos a nivel educativo, ¿no? También creo que no ha ayudado para nada que haya políticas que nunca hayan insertado de verdad la educación afectivo-sexual en la escuela. Para mí es una asignatura pendiente de la democracia española, que sigamos teniendo tanto miedo a hablar de lo afectivo y de lo sexual a cualquier edad, creyendo erróneamente que hablar de estos temas es incitar a la práctica sexual, cuando no tiene nada que ver con eso. Claro, cada edad me imagino que tiene su terminología a la hora de tratar este tipo de asuntos, ¿no? Y su interés. Los niños y las niñas de 4 y 5 años te preguntan por qué tengo pene o por qué no. Entonces ahí hay que empezar a dar unas explicaciones y a naturalizar la fisiología, que ayude después a ir avanzando en el cuidado del cuerpo, en el cuidado y del respeto del cuerpo de los demás, que si lo dejas de mano, porque tenemos una idea de que la infancia es asexual, no existe. Y eso no es cierto. Somos seres sexuados no solamente desde que nacemos. Cuando todavía estamos en la barriga de nuestra madre,
la ginecología lo que va a buscar cuando nos hace una ecografía es nuestros genitales. Claro. Entonces, negar que somos seres sexuados y que eso necesita una atención y una educación, pues bueno, es de una gran ignorancia. Y a estas circunstancias que estamos detectando y que detectan los expertos, se hace un inmenso esfuerzo también por parte de la Consejería de Educación en generar pues, contenidos de igualdad que además sean transversales, que afecten, lo que no sé si van llegando, si están todos los profesores perfectamente concienciados de la importancia de que esto esté impregnando también sus enseñanzas, sea cual sea la materia. Sí, sí, efectivamente, como dice la doctora, llegamos a un momento determinado que no sabemos exactamente en qué punto dimos por consolidado la educación afectivo-sexual y pensamos que ya no había que hacer nada. Yo siempre digo que a lo mejor los docentes damos clases siempre a quinto, a sexto, primero, segundo, pero los niños son diferentes, van pasando, las generaciones van pasando. Y es verdad que nos encontramos casos donde ni siquiera son conscientes niños y niñas de su cuerpo. Por eso nosotros ahora, la próxima semana, haremos unas jornadas que además van a ser insulares en 6 islas porque el Hierro se une a Tenerife y el título genérico es Los cuidados base de la igualdad, donde por expertos de distintos colectivos y por nuestros agentes zonales que tenemos en cada una de las islas van a impartir un talleres, por ejemplo una gincana donde pasarán por seis talleres y los niños y niñas de quinto y sexto de primaria van a aprender a cuidarse. Los cuidados base de la igualdad es fundamental. Van a aprender a quererse y a cuidar y a conocer su cuerpo y a conocer los demás, desde preparar un biberón, darlo, lavar la ropa, separar por colores, sí, entre compartir niños incluso y las niñas, tareas y compartir las tareas para que se normalice. No hay tareas de mujeres y tareas de hombres. No, el amor romántico que tanto está afectando a niños y niñas, pues es un problema que tenemos y efectivamente estamos haciendo muchos cursos, muchos talleres, impartimos formación con todos los colectivos LGBTI y con las personas pues preparadas y capacitadas, expertas en materia de igualdad, pero es verdad que es complicado llegar a tanto profesorado, más de 900 centros educativos, y nosotros lo hacemos a través, tenemos una herramienta que nos ha significado un impulso importante del plan de igualdad de la Consejería, son los 50 agentes zonales, porque cada uno de ellos tiene 5 horas lectivas los miércoles, e intenta, junto con el equipo de la Consejería, diseñar y programar qué necesidades educativas y de formación hay hoy en todo el sistema educativo. Y lo que dice la doctora, desde la más tierna infancia, niños y niñas tienen que reconocer su cuerpo, quererse y también cuidar a los demás como base fundamental. Y hay que ver también la responsabilidad que asumen los profesores en la educación de los niños, porque también sabemos cómo muchas familias descargan precisamente en los docentes esa responsabilidad de educación en todos los ámbitos, desde la nutrición a la salud sexual o, por ejemplo, en caso de detección de violencia de género. Se convierten en factores fundamentales a la hora de conocer y detectar casos de este tipo, y para eso también los docentes tienen que estar bien formados, ¿no? Sí, también además de los planes de igualdad están los planes de convivencia de los centros educativos, está la inspección educativa y por supuesto el profesorado y tutores y tutoras, que son los que primero pueden ver, detectar o percibir que pasa algo, y a partir de ahí se empieza y se activan los distintos protocolos para trabajar. Lo que sí es cierto es que ya no podemos en este mundo que tenemos trabajar solo la Consejería de Educación. Claro. Tenemos que abrir las puertas. Lo que pasa fuera, el centro es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Las familias tienen que estar informadas y tenemos que ser valientes y hablar con las familias naturalidad. Se tienen que implicar, porque digo, siempre han descargado en el profesor la educación de sus hijos, y a ellos también les cuenta en primer plano, ¿no? Sí, tenemos. Nosotros en el programa que ofertamos a los 88 municipios de Canarias, les ofertamos los talleres de educación afectivo-sexual. Incluso les explicamos que tenemos un protocolo de atención del alumnado trans. Tienen que saber si su hijo o su hija tienen un compañero o una compañera en clase, y tienen que saber las características para evitar la discriminación, para evitar los acosos, y eso es muy importante. Administraciones locales, administraciones insulares, todos, medios de comunicación, todos tenemos que estar a una. Y desde luego nuestro plan de igualdad también va a poner en valor la figura de la mujer, que ha sido imprescindible para construir la Canarias de hoy. Nuestras mujeres rurales, nuestras mujeres científicas, nuestras mujeres escritoras están con un papel relevante, y ahí tenemos muchos proyectos. La administración educativa tiene que implicarse, y tiene que implicarse trabajando. Tenemos una comisión de igualdad de la Consejería con todos los centros directivos de la propia Consejería para trabajar la educación, incluso en los documentos que salen de la propia administración. Es un trabajo
arduo, complejo, pero si todos estamos, yo creo que podemos dar grandes pasos y avanzar. Está claro que es fundamental que todos se impliquen y que esta educación vaya desde bien pequeño, como estaba apuntando Juan y Mesa, que es que no se puede dejar en manos de los profesores, algo que debe empezar en la casa, eso también lo hemos comentado, pero es verdad que de padres bien formados en igualdad nos estamos encontrando a niños pequeños que reproducen esos estereotipos antiguos, entonces aquí hay un fallo por medio que es importante corregir, ¿no? Es que es un cambio social de lo que estamos hablando, entonces desde cada persona, desde cada familia, desde cada institución social hay que hacer un esfuerzo por cambiar y no relajarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora con las familias estoy observando, y a veces también lo veo en los centros educativos, yo estoy preocupada por cómo estamos educando en la empatía. Estamos entendiendo de forma incorrecta la empatía, en el sentido de que parece que la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y quedarnos ahí. No. La empatía es la capacidad de ponerme en tu lugar, entender y sentir contigo, pero yo tengo que volver a ser la persona que soy y desde mi perspectiva poder ayudarte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un conflicto, decimos, entre niños y niñas pequeños, ¿a ti te gustaría que te lo hicieran? ¿Verdad que no? Pues no se lo hagas a ella, ya está. O tú no ves que es más pequeño o más pequeña que tú, perdónala o perdónalo. Entonces, la empatía se convierte en una comprensión del otro en la que yo renuncio a mis derechos y a mis sentimientos. Y especialmente hay un sesgo hacia las niñas cuando se educa en este sentido la empatía, porque como el discurso, el diálogo en el momento educativo es más largo, la niña te permite, en general las niñas escuchan más que los niños, no porque no puedan, sino por un tema cultural en el que hemos insistido más en que las chicas aprendan a escuchar y los chicos no tanto. Y como el conflicto con los varones es más físico, los chicos se pelean entre ellos, y no hay el mismo discurso, no hay el mismo tiempo de dedicárselo a decir, a veces hay que renunciar a los derechos tuyos en pro del otro porque es más pequeño o es más débil, y después vuelve y sé la persona que eres. Si ese proceso no lo hacemos y no damos pautas claras en la escuela y en la familia, una cosa valiosísima como es ponernos en el lugar del otro, la empatía, está siendo, desde mi humilde punto de vista, que no tengo capacidad para investigar ni hacer cosas grandes, sino en mi praxis profesional, pero compartiéndolo con muchos docentes, estamos enseñando más la empatía y especialmente hacia las chicas. Bueno, pues la verdad que y nos quedamos ahí. Lo que has planteado, y no puede ser. No nos podemos quedar ahí. Esa idea que transmitimos sin quererlo, señora Costa, determinados valores que a lo mejor justo lo que no queremos hacer, ¿no? Como estaba apuntando. Sí. Efectivamente, nos encontramos eso en los centros educativos y que a las chicas se les pide más paciencia, se les pide que escuchen más, que se perdone, y lo que decía la doctora. Y hay muchos factores día a día y pequeños detalles que nos parece que no son importantes y son muy importantes porque van calando. Y no solo hay que, muchas veces se dice, bueno, hay que educar a las niñas para que, no, hay que educar a los niños también, a las niñas para que no, o para que sepan cómo actuar no, hay que educar a los niños, y nosotros decimos, es que tenemos que tener un sistema educativo que sea trabajando para y por la igualdad de personas, y que todos somos personas, con nuestras diferencias, como las hay entre nosotras cuatro que estamos en la mesa, pero desde las diferencias hay que educar como personas para lograr, pues sobre todo que niños y niñas, como los que nos encontramos, que hemos atendido a más de 200 niños y niñas transexuales, cuyas familias muchas veces no saben qué hacer ni a qué acudir. Tenemos que efectivamente usar la empatía, pero de forma correcta. Lo que no puede ser es ponerme simplemente en el lugar del otro y ahí querer. Para eso es fundamental una asignatura que nosotros tenemos en la consejería, que es Hemocrea. Es una asignatura donde las emociones son fundamentales, que se presentó el doctor Antonio Rodríguez el otro día un libro. Y somos pioneros en eso como en tantas otras cosas. Lo que pasa es que sí es verdad que lo que decía antes, tenemos que estar todos y todas juntas. No podemos porque no llegamos, y la educación, hay una cosa que siempre se dice, es corresponsabilidad de toda la sociedad. Y lo que pasa en un centro educativo y educamos en ello, también la municipalidad,
o desde la insularidad se tiene que educar, y los proyectos y programas que salgan, pues que emanen un poco desde la propia consejería, en este caso del Plan de Igualdad, porque es quien tiene las competencias educativas, y lo demás lo que hay que es siempre sumar y avanzar. ¿Y cómo es la respuesta de los jóvenes, Juan y Mesa, cuando estás con ellos en un taller, en un centro educativo, cuando le hablas del panorama actual, del control que se hace, por ejemplo, de la chica con el teléfono móvil, de su vestimenta, de sus relaciones sociales, incluso del consumo pornográfico? ¿Ellos al final son conscientes de esa realidad? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo mal? ¿Ponen algo de su parte para cambiar? Yo te diría que hay como dos niveles. Hay un nivel políticamente correcto, donde chicos y chicas saben lo que hay que decir, ¿no? Entienden que hay unas diferencias, entienden que hay unas injusticias. Y luego hay otro nivel cuando empieza la broma, cuando empieza el cachondeo, claro, en el que aparecen nuevamente, es una broma, no tiene mayor importancia, y entonces a mí me preocupa porque, claro, son inteligentes, por supuesto, nuestros adolescentes. Cuando estamos en un contexto formal, yo sé lo que tengo que decir. Cuando estamos en un contexto un poco más informal o veo que puedo hablar con cierta libertad, entonces empiezan a salir estereotipos y prejuicios. Los que repiten a lo mejor sus padres, cuando en exactamente los mismos contextos. Los mismos contextos. Entonces, a mí me preocupa porque, claro, dar un taller no es consolidar nada, es sensibilizar sobre un tema o ratificar que, bueno, tienen algunas ideas claras. Hasta que no haya asignaturas donde desde infantil, docentes preparados, en el caso de la escuela, pero también que las familias se impliquen en su cole asistiendo a formaciones, que les den pautas, no vamos a conseguir trabajar la parte profunda, excepto con el porno, porque ya sí que les digo que el porno es una cosa que está excesivamente, desde mi punto de vista, normalizada y que incluso en el discurso político, políticamente correcto, mejor dicho, de nuestros adolescentes, pues es normal porque es una forma de aprender. Incluso a mí más de una vez me han preguntado, pero ¿realmente hacer el amor es como se ve en las películas porno? Y también digo, me lo preguntan varones, no me lo preguntan claro, las chicas. Al final consumen relaciones bruscas donde se cosifica a la mujer y luego pasa lo que pasa, que pueden derivar en agresiones Y es que hay que trabajar otra cosa también, que a veces nos olvidamos, y es que culturalmente al varón se le está insistiendo en que tiene que aprender a ser un buen amante, vamos a decirlo así. Y a las chicas no se les está insistiendo en que tienes que ser una buena amante, una persona con herramientas para satisfacer al otro, no. A la chica se le está diciendo, dándole el discurso de cede porque si no, no vas a tener novio y te vas a quedar sola. Y lo más importante en una mujer sigue siendo estar en pareja. Mientras que el chico está pensando, yo lo que tengo es que aprender técnicas que me hagan un buen practicante del sexo. Y como no me dan formación de ningún otro tipo y no hay otros valores por medio, pues veo porno porque me enseña técnicas. Bueno, pues pasitos se van dando, un poco lentos, pero bueno, vamos a ver si se consigue educar en educación afectivo-sexual y sobre todo en el respeto y en la erradicación de la violencia de género. Teresa Acosta, gracias por estar aquí esta mañana, y Juan y Mesa, una vez más, gracias por estar en las dos. Un placer. Gracias.